Listo, José. Bien, José Miguel, recordamos quiénes deben estar, bueno, deben no, es necesario e importante que estén en este momento. Muy buenos días para todos. Agradeciendo a Dios y a María Auxiliadora la presencia mía en este momento y la presencia de todos ustedes compartiendo este momento de capacitación. Es muy importante que estén las personas que facturan y desde luego todas las personas de contabilidad encargadas en cada una de las presencias, en lo posible todo el equipo de trabajo. Lógicamente le doy la bienvenida y le agradezco la presencia de los salesianos que nos acompañan, a los demás compañeros del área administrativa, del área de gestión humana, del área de tecnología, del área de proyectos y la oficina de planeación y desarrollo. Este es un trabajo conjunto, es un trabajo que nos debe llevar a sinergias muy importantes para nuestros procesos. En ese orden, esta información es para todos. El padre Rafael ha denunciado el tema de la facturación electrónica en este momento, en esta jornada, de aquí hasta las 10:30. Vamos a tratar el tema de ventas, el tema de la emisión de las facturas. Entonces le quiero pedir el favor a todos que tengamos muy presente esto. El día miércoles vamos a trabajar el tema de compras, es decir, que todas las preguntas y todo lo que se pueda relacionar con la entrada de la compra, con el pago que nosotros hacemos a los proveedores, lo haremos el día miércoles alineado con lo que se haga el día de mañana en la gestión de compras. Hoy nos vamos a dedicar a la gestión de ventas. Y aunque pareciera un tema que es totalmente relacionado, queremos separarlo para tener la claridad. Es muy importante que tengamos también presente que el día de hoy vamos a hablar de los criterios generales y de lo que ha venido pasando respecto a la facturación electrónica, en este caso para Sociedad Salesiana, ya que pues, ustedes habrán escuchado muchos comentarios, muchos temas al respecto en diferentes circunstancias o diferentes situaciones. La idea del ejercicio es precisar los criterios. Para todo el personal de facturación y el personal de contabilidad de las presencias y el economato inspectorial, el día miércoles vamos a tener una jornada de capacitación técnica. La idea era que esa capacitación hubiera estado antes, pero desafortunadamente el software de Apoteosis nos la dio para esta semana, entonces se nos queda incluida dentro de la semana del encuentro de la gestión económica. Para esa capacitación es muy importante que estén todas las personas de contabilidad y todas las personas que facturan. Van a hacer dos secciones, una el miércoles con apoteosis y la segunda el jueves en la tarde con factura. Entonces ya les vamos a ir explicando el ejercicio, porque ya allí se tomará o se tratará la parte técnica, el hacer, el cuidado que se debe tener en cada una de las operaciones, que ya con algunos se ha venido trabajando. Bien, voy a iniciar haciéndoles una presentación. Por favor, me ayudan si alguien no puede ver la presentación, cuando les indique, por favor escribir en el chat que el ingeniero Nelson y Juan Carlos están muy atentos a sus comentarios, de modo que lo podamos intervenir. La presentación que voy a realizar es una presentación que ha favorecido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de modo genérico para todas las instituciones. Tomar las diapositivas de la DIAN y presentarlas particularmente para la sociedad salesiana, pues no lo consideré necesario, tanto que ellos fueron los creadores de las diapositivas y si lo hiciera lo estaría repitiendo muy puntualmente. Entonces, prefiero tomarlo del documento original e irles explicando una primera parte, que va a ser pues todo el tema teórico genérico de lo que es la facturación electrónica y cómo el gobierno nacional lo dispuso para todas las entidades en Colombia. Entonces, procedo a hacer la presentación. Listo, José, ahí ya se ve. Muchas gracias, ingeniero. Bien, la facturación electrónica en Colombia es una realidad. Estas son las propuestas o lo que el gobierno nacional a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nos presenta como elementos importantes de esa realidad que se nos viene con la facturación electrónica.
Dice 100.000 facturadores habilitados en una plataforma de clase mundial. Grandes contribuyentes en la factura electrónica con validación previa. Recepción de más de 2 millones de facturas diarias en tiempo real. Gradualidad total de la solución de la factura. Gratuidad total de la solución de la facturación en la DIAN. Para el año 2020 todas las empresas estarán facturando de acuerdo al calendario de masificación. Ese fue lo primero que en el mes de abril, luego de expedir el decreto, la DIAN dijo eran como los criterios genéricos y lo que iba a pasar con la facturación electrónica en Colombia. Luego de eso, ahí se presenta esta diapositiva que es como un profundo impacto de la facturación electrónica. Una sociedad que se transforma digitalmente tiene ventajas competitivas en la economía global. En épocas de crisis, la factura electrónica se proyecta como motor de la economía. La rapidez para superar la convencional brinda diferencia estratégica a las compañías. Documentos comerciales electrónicos desarrollan la inteligencia artificial y el análisis de datos. La tecnología documental beneficia la industria, el comercio, la salud, la educación y el gobierno. Lógicamente, sobre esta diapositiva quise presentarla porque es como tal lo que el gobierno nacional a través de la Dirección de Impuestos nos muestra, ¿no? Nos brinda. Pero uno de los elementos importantes que hemos ido trabajando al interno del economato inspectorial y con el padre Rafael en mesas de trabajo ha sido que finalmente la identificación de la facturación electrónica no es otra cosa que tener a todo el mundo en un sistema genérico controlado a partir de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para conocer las transacciones entre las empresas, para conocer la relación de los clientes, para mirar quién está pagando en efectivo, quién lo está haciendo a través de las cuentas bancarias, y así ir juntando, ir uniendo todos esos elementos para tener un mayor grupo de contribuyentes. Realmente, pues, como ustedes observan en estos 5 ítems, nunca se menciona la palabra de ampliar el hemisferio de los contribuyentes a nivel nacional. Pero ciertamente, y de acuerdo a otras lecturas, hemos identificado que la DIAN y el gobierno nacional, mejor a través de la DIAN, lo que quiere es ampliar el universo de contribuyentes. Lo que se necesita es tener mayor información de las personas que están transando, que están comprando y que están vendiendo. Y fuera de eso, en el ejercicio también identificar cuáles son los artículos grabados, cuáles son los exentos y cuáles son los excluidos que las empresas están moviendo. Entonces, allí Sociedad Salesiana, pues como ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo, es una entidad que tiene actividad comercial. Su actividad principal es la actividad religiosa, por las comunidades, por la congregación, pero como cuenta con actividades comerciales y de servicios, pues directamente está relacionada, involucrada y tiene una gran responsabilidad en este propósito del gobierno. ¿Qué es la factura electrónica de venta? Evolución de la factura tradicional del papel. Es conocida en el mundo como la factura invoice. Soporta las transacciones de ventas y o prestación de servicios. Estructura estándar internacional en XML y VL 2.1. Pertenece a un ecosistema de intercambio electrónico de datos y rompe las fronteras comerciales. En otras palabras, la factura electrónica de venta es el documento que va a viajar a través del mundo digital directamente relacionado con la DIAN, con un cliente y ahora con un proveedor electrónico. Básicamente el ejercicio se puede presentar en esta diapositiva cuando nos muestra o se nos presenta un modelo de factura electrónica de venta con validación previa. Entonces, nosotros, Sociedad Salesiana, emitimos facturas y estas facturas son emitidas para vender un servicio o un bien. Y en ese orden, antes, pues nuestra relación con la venta era elaborar el documento, elaborar la factura, y esa factura era impresa y entregada al cliente, y de un tiempo para acá, esa factura también fue entregada a través de correo electrónico, pero no electrónico, sino que se escaneaba o se descargaba directamente el software y esa factura era enviada directamente al cliente. ¿Cuál es en sí el quid del asunto en este momento? El asunto radica en que nosotros que somos los facturadores tenemos que contratar o debimos contratar un proveedor que nos hiciera una transmisión de información a la DIAN. Esto es en cuestión de segundos. En
En el pasado, nuestra factura se elaboraba, se imprimía, se entregaba al cliente y se hacía firma. Hoy día, con la facturación electrónica, existe una validación previa, es decir, que esta facturación debe ir a la DIAN va a validar qué tipo de artículos se está vendiendo, si es grabado, si es excluido, si es exento, cuál es el tipo de ingreso que en este caso Sociedad Salesiana está teniendo y cuál es el tipo de gasto que el comprador está teniendo. En ese orden, la DIAN, a través del software de facturación, nos va a asignar un código CUFI y un código QR que básicamente consolida o convalida la validación previa. Esa factura va a llegar al comprador o al cliente a través del correo electrónico que éste notifique. Este en sí es el aspecto relevante de la facturación electrónica. Ya ahorita nuestra compañera Cindy Giselle nos va a explicar un poco más la aterrizada de este concepto y estos criterios en Sociedad Salesiana. Pero en sí, nosotros elaboramos la factura, a través del proveedor electrónico viaja a la DIAN le hace una validación previa, nos verifica los datos y si es una factura adecuada, va a llegar al comprador, va a llegar al cliente. Y el cliente tendrá la posibilidad de decir si la acepta o no la acepta mediante un botón que en el momento en que le llegue el correo se va a encender. Y en ese momento, cuando digo acepta, cuando acepta la factura, él está aceptando como si firmara el aceptado de ese documento. Es muy importante para el ejercicio que la validación previa tiene consigo un tema de responsabilidad legal y que este documento se convierte, bueno, ya lo ha sido siempre, pero en este momento toma una mayor relevancia lo que se llamaría el título valor. Entonces, el título valor muy seguramente después en el tiempo va a poderse hacer intercambio de información y va a poder ser vendido inclusive a entidades que compren carteras. Entonces ese título valor es como un pagaré, como una letra, ¿cierto? Como un título que se puede transar inclusive en el mercado en el futuro. Ese es en sí también el propósito de dar legalidad al tema de la facturación electrónica. ¿Qué significa? Perdón, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Los que deben facturar electrónicamente son los responsables del impuesto sobre las ventas, IVA, y los responsables del impuesto nacional al consumo. Ven ustedes, nos identificamos plenamente con este numeral, que ahorita lo revisamos en tema normativo, pero los responsables del impuesto sobre las ventas. Ojo, la Sociedad Salesiana, Inspectoría de Bogotá, es una entidad que en el momento es responsable del impuesto sobre las ventas. Y antes se nos denominaba régimen común. Ustedes van a empezar a ver que en los formularios, en temas financieros, en temas de relaciones comerciales, ya debe empezar a desaparecer el concepto de régimen común y va a empezar a aparecer el concepto de impuesto sobre las ventas o responsable del impuesto sobre las ventas. También la Sociedad Salesiana es responsable del impuesto al consumo. Para los que no conocen el tema, el impuesto al consumo es el que se paga por el servicio de restaurante, por el servicio de cafetería, por la venta del vino. Entonces, ese impuesto al consumo hoy día corresponde al 8% del valor de las ventas. ¿Quiénes deben facturar además de los responsables? Las personas jurídicas. Las personas naturales que superen los ingresos de 3.500 VTs, estos son 126.450.000. Ojo, ya en el documento lo precisaremos. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado del régimen simple de tributación y los comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos, de acuerdo al decreto 358. En cuanto al calendario de implementación, nosotros prácticamente nos fuimos con el tema educativo para arrancar en el mes de octubre, por eso estamos en el ejercicio de implementación ahorita en octubre. Bien, ya con las diapositivas aquí hay muchos elementos que básicamente también son parte del tema publicitario en la gestión de la facturación electrónica, pero quiero detenerme en este que es el tema de la parte jurídica, el efecto jurídico que, como les mencionaba, básicamente haciendo la facturación electrónica y garantizando un buen proceso a través del ejercicio, vamos a ver que este nos sirve como documento soporte de los costos y gastos y que en el proceso, como les mencionaba, corresponde a un título valor.
Esta parte ya corresponde al soporte que se dará en el momento de las compras, que ya lo trataremos el día miércoles, con el ejercicio de las compras. Esta es como la presentación inicial de lo que es la facturación electrónica según la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, que como ustedes saben es la encargada de recoger los tributos, de recoger el recurso por parte de los contribuyentes para entregarlo al Estado para su diferente ejercicio presupuestario. Entonces, hasta aquí es como el tema genérico. Con el equipo de trabajo y pues ya para precisar con el padre Rafael, con quien también hemos ido desarrollando el ejercicio, se está trabajando la circular. Esta es la circular número 8, que será entregada a ustedes el día viernes, Dios mediante, pero que queremos socializar muy puntualmente. Miren ustedes que hay muchos temas por tratar a nivel de economato inspectorial, pero quisimos detenernos en la facturación electrónica, y socializar punto por punto lo que está escrito en el documento que se va a presentar a ustedes, que básicamente servirá de soporte de los criterios básicos del economato inspectorial frente al tema de facturación electrónica en emisión. Entonces, vamos con Cindy Giselle, que me va a colaborar y acompañar en el proceso, a presentar el documento, y ahí están los temas relevantes que ya ustedes van a ver más precisos, más cercanos a nuestra realidad o a nuestro diario, a nuestro trabajo diario. Entonces voy a presentarles a ustedes nuevamente aquí la pantalla. Nelson me confirma si se está viendo la pantalla, por favor. Nelson. Ahí la estamos viendo, José Miguel. Muchas gracias. Bien, el tema es un poco álgido en cuanto a las normas tributarias. Queremos hacerlo lo más explícito posible. Al final vamos a hacer unas resonancias, vamos a tener un espacio para preguntas, vamos a tener un espacio para poder de pronto aclarar dudas si les quedan. Por favor, anoten sus inquietudes al respecto, y seguramente también aparecerán elementos que en el momento no hemos tratado o que hemos tratado pero no se han incluido directamente en esta circular, pues corresponderían al ejercicio práctico, al ejercicio procedimental operativo. Entonces, como les digo, aquí queremos plasmar el marco general y los criterios de la sociedad salesiana a través de la gestión económica inspectorial. Está dirigido para los directores, economos, equipos de la gestión económica de las presencias salesianas COP. En este pie de página, COP significa, para los que no conocen o para los que no saben, es Sociedad Salesiana Inspectoría Bogotá o Sociedad Salesiana San Pedro Claver de Bogotá. Es conocido con la sigla COP a nivel mundial por Colombia, Bogotá. El asunto son las orientaciones respecto a la responsabilidad de Sociedad Salesiana como facturador electrónico, en que el tema no está enfocado solamente a la operatividad de la facturación, sino a nuestra responsabilidad como entidad en el ejercicio de la facturación electrónica. Aquí va a haber un breve saludo del padre Rafael para todos a quienes está dirigido la circular. Y la circular tiene por objeto informar las condiciones de manejo de la facturación electrónica en la sociedad salesiana. Entonces voy a empezar con el marco normativo y las disposiciones legales. La obligación de facturar la establece el artículo 615 del Estatuto Tributario. Un aspecto importante en este ejercicio de este documento es: quisimos no trasladar todos los textos de la norma, porque se nos convertiría en una circular de pronto muy pesada, muy amplia, y que quizás no todos tengan pues digamos, la claridad para comprender todo este articulado y toda esta gestión tributaria. Pero sí hemos querido referenciar el documento o los documentos que la soportan, porque la idea es que todos nuestros colegas contadores, nuestros apoyos en la parte contable, inclusive las personas de facturación y hasta los de la administración, también tengan un espacio de lectura a través de estas referencias, que ustedes mismos también indaguen, soporten, y quizás nosotros siempre estaremos dispuestos a recibir de pronto alguna aclaración, una duda o un comentario que nos ayude a mejorar
en el proceso, porque nosotros no somos unas personas que lo sabemos todo y que aquí es lo que dijo José Miguel y el equipo de trabajo del Economato y se acabó. No, siempre estaremos dispuestos y abiertos a escucharlos y a recibir de ustedes una retroalimentación hasta crítica constructiva de los procesos. Entonces, iniciamos con este marco legal. La facturación está establecida en el artículo 615 del Estatuto Tributario y desarrollado por el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Este Decreto Único Reglamentario, para informar a todos, es un decreto muy grande, es un documento que tiene más de 1.500 páginas y que el gobierno en su momento quiso precisar algunos temas normativos y colocarlos y condensarlos todo dentro de un decreto. Pero la verdad es que siempre ha sido modificado y constantemente con las normas han venido cambiándolo. Yo creo que de lo original que fue el decreto reglamentario 1625 queda muy poco y todo ya ha sido modificado a través de las normas que lo presiden. Está orientado entonces esto a las personas o empresas que venden bienes o prestan servicios. Ellos deberán expedir factura a excepción de las que por expresa disposición legal no están obligados a expedir factura. Ojo, este mismo tema y este mismo punto se va a referir nuevamente el miércoles cuando hablemos de las compras. Pero aquí lo importante es que la sociedad salesiana es una persona jurídica que enajena bienes o presta servicios. Dentro del marco normativo está personas jurídicas que vendan o presten servicios. Hay otros que también deben facturar electrónicamente. No están en negrilla por ello, pero los menciono. Los contribuyentes del régimen de tributación simple. Algunos se preguntarán, ¿y qué es el régimen de tributación simple? Este es un grupo de personas que la DIAN personas naturales y jurídicas. Recordemos que personas naturales somos todos nosotros. Y las personas jurídicas son las entidades constituidas ante Cámara de Comercio, las sociedades, las parroquias, todo lo que son personerías jurídicas. Entonces, este régimen de tributación simple lo creó la DIAN para minimizar o para, de alguna manera, disminuir la carga tributaria, pero no en cuanto al valor ni en cuanto a los valores a pagar, sino en cuanto a la tramitología y en cuanto a la gestión de pagar no bimestral, sino anualmente y condensar todos esos tributos en un solo documento a final del año. Entonces, quienes han determinado ser de la tributación simple, pues básicamente tendrán responsabilidades y entre esas responsabilidades en la facturación. Las personas naturales que enajenan bienes o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 VT. Puede haber una persona natural que nos preste un servicio, por ejemplo, de honorarios, que supere las 3.500 VT. Y nosotros en ese momento, ya para el momento de las compras, estableceremos si tienen que estar facturando electrónicamente. Por ahora nos enfocamos en lo que es sociedad salesiana, por eso ya no leo más la parte normativa. En el marco normativo, ¿qué nos precede? ¿Qué nos hizo llegar a este punto? Lo primero fue la Ley de Crecimiento Económico de 2010, de 2019. Este es el número de la ley, la 2010. Y fue en diciembre del 2019. ¿Y qué pasó con esa ley? Esa ley le dio vida a lo que se derogó o a lo que se eliminó en una ley que se llamó la Ley 1943, la Ley de Financiamiento, ¿cierto? En su momento la 1943, esta fue en el 2018, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible. Por eso hubo el decaimiento de la normatividad. Es muy importante entender y conocer esto, porque todo el tema de facturación electrónica arrancó como en el año 2015 y empezaron a presionar la facturación electrónica y la ley de 1943 dijo, ya tienen que empezar a facturar electrónicamente y allí hubo un decreto que nos determinó que empezaríamos en el 2019 y ya después con el decaimiento de la norma, entonces dice la DIAN, a la DIAN se le dio la posibilidad de volver a emitir a través de la ley 2010 de 2019 otro decreto o una nueva disposición sobre el tema de la facturación electrónica en Colombia. El marco de ley es este, la ley 2010 de 2019, que le dio vida a lo que había muerto con la ley 1943 de 2018. Luego ya el decreto 358 de marzo 5 de 2020. Mire, esto es muy importante para todos, porque lo van a encontrar en todo momento cuando hablemos de facturación electrónica, tanto en emisión como en compra.
Este decreto reglamenta los sistemas de facturación fijados en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Ya lo mencionábamos allá arriba. Y otorga definición a conceptos como acceso al software, el calendario de implementación, la expedición y entrega de factura de venta o el documento equivalente, la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, lo que es el facturador electrónico, nota débito y nota crédito entre otros. Muy importante el decreto también porque hace precisión acerca de los sujetos obligados y no obligados a expedir la factura de venta. La masificación del uso de la factura electrónica con el fin de optimizar y automatizar el control fiscal. Mire, aquí ya aparece uno de los elementos que les mencionaba de la primera diapositiva de la presentación anterior. El uso electrónico con el fin de optimizar y automatizar el control fiscal, ¿sí? Nos van a hacer más control fiscal a través de la facturación electrónica, pueden conocer más datos de todos los contribuyentes. Y por último, la resolución 42 de mayo 5 del 20, la cual establece el marco normativo de la facturación. A todos los compañeros y colegas les recomiendo mucho leer el decreto 358, completo por favor, para que ustedes tengan mayores elementos, para que apoyen la gestión y para que también den orientaciones e indicaciones particulares en sus presencias, por favor. Muy importante, son 28 páginas y de las 28, 10 son marco de antecedentes, es decir, que muestran todo lo que había antes y todo lo que se viene con la reglamentación, básicamente del decreto. Y la resolución 42, esta tiene 96 páginas. La resolución como tal tiene 96 páginas, perdón, 96 artículos que están más o menos dispuestos en 350 páginas. Y en este orden también tiene unos anexos técnicos que ya con todos suman como 750. Esto no es para asustarlos ni para decirles, no, eso es súper difícil de leer. La idea, ¿cuál es? Que poco a poco vayamos haciendo lectura de la resolución para mayor conocimiento, para mayor precisión. Personalmente, en mi equipo de trabajo, aquí la señora Francis, la señora Cindy, Juan Carlos y Diego especialmente, hemos ido leyendo varios elementos de la resolución y cada vez nos vamos encontrando como con cosas nuevas, como con precisiones, como con ejercicios y con prácticas que nos toca ir precisando. Entonces, los invito a que tengamos esos documentos como consulta. ¿Qué nos dice la resolución 42 en cuanto a lo que hay que tener en cuenta? Principales aspectos a tener en cuenta. Se establecen nuevos requisitos de la factura electrónica con validación previa, dentro de los cuales se destaca la posibilidad de identificar al adquiriente no solo con un NIP, sino bajo las siguientes alternativas adicionales. Miren que el tercero nos da aquí la posibilidad de tener un código genérico, que es este 222, que se llama consumidor final. El mismo decreto nos lo trae con el nombre de consumidor final, es el consumidor usuario, persona natural o jurídica y demás sujetos que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, bienes o servicios, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada o familiar. Entonces, nos da la posibilidad de tener el 2222, ese código genérico, pero realmente para la sociedad salesiana es complejo si empezamos a meter todo en el 222, porque luego nos van a requerir por información detallada de la facturación. Segundo, se regulan requisitos de los documentos equivalentes subsistentes en concordancia con el decreto 358, en especial el POS. El POS es el tiquete de venta. De ahorita lo vamos a explicar detalladamente en los documentos soporte de la emisión. Tengámoslo por favor ahí presente, no lo voy a explicar ahorita. Tercero, se regulan los requisitos para la facturación de los bienes cubiertos para acceder a la exención de IVA durante 3 días del año. Esto corresponde a lo que pasó con la exención del IVA en esos 3 días que el gobierno nacional determinó. ¿Cómo iba a ser el proceso? Esto prácticamente, aunque estaba contemplado en la ley, ya para el momento no aplica. Si hacen más días de días sin IVA, quizás en el año 2020 pueda aplicar. Se establece un nuevo calendario de implementación, ya lo mencioné. La idea es que ya a partir del 1 de noviembre prácticamente todos estén usando masivamente la facturación electrónica. Se aclara que se entenderá cumplido el deber formal de entrega cuando se haga llegar el formato electrónico de generación XML junto con el documento electrónico de validación expedido por la DIAN a través del contenedor electrónico. Muy importante este punto, que significa
que si la factura no es entregada al cliente a través de la generación electrónica, no es una factura válida. En línea con lo anterior, se aclaran las formas de entrega de la facturación electrónica cuando se trate de operaciones entre facturadores electrónicos y los no obligados a facturar. Entonces, toda la relación transaccional de salida y entrada de facturas. Se establecen nuevos requisitos de las notas crédito y débito que están en línea con los aplicables para la factura electrónica y se reitera que no en todos los casos las notas crédito y o débito deben estar asociadas a una factura electrónica de venta. Es muy importante ese elemento dentro de la resolución porque también quiere decir que cuando nosotros hacemos una anulación de factura, básicamente tenemos que hacer una nota crédito. Y la nota crédito se da cuando no se preste el servicio o no se entregue el bien. Ahorita cuando veamos lo educativo vamos a hacer mayor precisión del tema. Se establece la obligación de reportar los inconvenientes tecnológicos y se disminuye el término para transcribir y remitir las facturas de contingencia de 30 días a 48 horas, una vez cese dicho inconveniente. Ya se explicará lo de la contingencia. Bien, estos 4 los voy a omitir, son de términos generales. Y por último, el Decreto Único Reglamentario DUR 1625, dentro del marco legal, el cual fue sustituido por el capítulo 4 mediante el Decreto 358. No se me asusten, que básicamente este Decreto Único Reglamentario, como lo mencioné al principio, básicamente es que constantemente cuando sale una nueva norma que lo afecte, él es sustituido, es adicionado, es ampliado, es modificado, y hasta se han ido eliminando algunos de sus artículos. Entonces, básicamente lo menciono porque el 358, el que mencionábamos aquí al principio, le modificó todo el capítulo 4 al Decreto Único Reglamentario. Bien, ese es todo el tema de aplicación normativa. Ahora, el tema del proveedor tecnológico. Muy importante, por favor, este tema. Sociedad Salesiana Inspectoría Bogotá ha seleccionado una de las 3 opciones para permitir la facturación electrónica. ¿Cuáles son esas 3 opciones? Para que ustedes sepan y las conozcan. Las opciones son tener un software propio, es decir, que la empresa o la entidad, en este caso Sociedad Salesiana, desarrolle un software propio para transmitir electrónicamente a la DIAN a partir de nuestro software de Apoteosis, en este momento Apoteosis, ¿cierto? O sea, desarrollar algo propio para poder transmitir. El segundo, que es hacerlo de manera gratuita a través de la DIAN, ¿cierto? Ellos allá en la primera diapositiva que les presentaba decía, es un software gratuito y que está abierto para todos los contribuyentes. Eso es cierto. Pero resulta que la DIAN está de alguna manera revisando estados financieros. Uno de los requisitos es enviar el estado financiero y conociendo la realidad económica de cada una de las entidades para determinar de si puede hacerlo de forma gratuita o no. Pero otro gran inconveniente de la forma gratuita con la DIAN directamente es la carga operativa que se presentaría para todos nosotros en el ejercicio. Es decir, que si, para hacer un ejemplo, allí en la librería hacen una factura, la persona tiene que ir a registrarla como en un formato Excel para luego ser transmitida a la DIAN y esperar que la DIAN se la valide y así podérsela enviar al cliente con el formato de validación previa de la DIAN de manera gratuita. Entonces, para nosotros es imposible porque mientras en la librería están haciendo una factura, en Cúcuta están haciendo otra. ¿Y a qué hora nos coordinamos para el número de la factura? ¿Y a qué hora nos coordinamos para la fecha? Entonces, necesariamente, el tema o el camino fue escoger un proveedor tecnológico. En su momento se determinó fuera Facture SAS. Esta empresa se escogió en el año 2018. Con algunos miembros de la gestión económica inspectorial en el 2018 tuvimos las primeras reuniones para establecer el proveedor, para conocer, para saber cómo íbamos a proceder. Y como lo mencioné hace un momento, el tema de la facturación se ha ido como alargando, que sí que ya vamos a entrar en enero, que sí que ya vamos a entrar en junio, que no, que espere que en septiembre. Y finalmente la norma nos había ido llevando ahorita, si nos cuenta un poquito de eso, hasta ya el momento en que nos dicen, no, ya tienen que arrancar el 1 de octubre. Pero nuestro proveedor tecnológico estaba definido desde noviembre del 2018 y allí habíamos pagado ya la alianza a través de Apoteosis para contar con este proveedor tecnológico. Y aquí pues hay una referencia de lo que dice la norma frente al proveedor tecnológico, que es una persona jurídica habilitada por la DIAN
que cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 616, raya 4 del Estatuto Tributario, y en este capítulo, o sea, se refiere al capítulo del DUR, para prestar a los sujetos obligados a facturar, que sean facturadores electrónicos, los servicios de generación, transmisión y entrega o expedición, recepción. Ojo, conservación de las facturas electrónicas de venta. Muy importante el tema de la conservación, es decir, que ellos van a ser quienes almacenen la información en ese software. Es decir, que nosotros ya no vamos a tener la factura impresa en una Z, ya no vamos a tener la facturación que venga, que recojamos todas las facturas para colocar el orden consecutivo, ¿no? Porque allí se va a conservar el consecutivo y el almacenamiento de la factura electrónica. Entonces, la DIAN ha determinado quiénes son estos proveedores tecnológicos. Bien, entre comillas voy a decir que la DIAN y el gobierno nacional crearon un nuevo negocio para todos estos proveedores. La mayoría tienen origen chileno y otros mexicanos. ¿Por qué? Porque en estos países ya existe hace rato la facturación electrónica. A nosotros nos genera un costo tener nuevamente un proveedor tecnológico diferente al sistema que tenemos actualmente, que es Apoteosis. Nos incluye o nos lleva a pagar también este servicio, no es gratis. Entonces, como les digo, se abrió el mundo de posibilidades para algunos, creo que si no estoy mal, hay 60 proveedores inscritos en la DIAN, y en ese orden, ellos son los que tienen en este momento la posibilidad de hacer este servicio. Actualmente, Sociedad Salesiana cuenta con 2 contratos con la empresa Facture SAS. Uno a través de la alianza con Jason Apoteosis, la que les mencionaba en 2018, y otro que se firmó el mes pasado, en octubre, en este mismo mes, al inicio del mes, en octubre del 2020, que fue necesario para proceder con la facturación de los colegios salesianos privados. Y ahorita les explico el tema de la facturación de los colegios salesianos privados. Bien, le doy paso la palabra a la señorita Cindy para que nos cuente un poco ya en el numeral 3, la responsabilidad tributaria de la Sociedad Salesiana. Gracias, Cindy. Yo te voy pasando la diapositiva. Muy buenos días para todos. Vamos a continuar el proceso. Entonces, responsabilidades tributarias de Sociedad Salesiana Co. Antes de la Ley 1943 de 2018, Sociedad Salesiana era calificada con la responsabilidad 11, ventas del régimen común. Y a partir de la ley surgen cambios en las responsabilidades, retirándonos por oficio la DIAN esa responsabilidad y asignándonos una nueva, que es la 48, impuestos sobre las ventas IVA. Entonces yo les puse como una pequeñita imagen de lo que era nuestro RUT antes. Entonces ahí está resaltado que era la responsabilidad 11, ventas del régimen común. Si nosotros revisamos el RUT, ahora que hace poco se los envió a la mayoría de presencias, actualizado, vemos que esa responsabilidad ya no está y a cambio de ella tenemos la 48, que es el impuesto sobre las ventas IVA, y adicional a ella la 52, que es como la calificación que ya tenemos como facturadores electrónicos. Al tener la responsabilidad 48, el impuesto sobre las ventas IVA, surge la obligatoriedad de ser facturadores electrónicos, como lo indicó la resolución 20 del 26 de marzo del 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas en su artículo 2, sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Esa resolución tenía bien claro inicialmente 2 responsabilidades. La primera era la responsabilidad del impuesto sobre las ventas IVA y la segunda era la responsabilidad del impuesto nacional al consumo, que pues para las 2 aplicábamos porque dichas responsabilidades estaban en nuestro RUT. Sociedad Salesiana COP inicia el proceso en la fase 1, que es con esta resolución, la cual no se concluye porque genera cambios normativos. La DIAN vuelve y genera un cambio, una nueva resolución, que es la resolución 30 del 29 de abril del 2019, donde nos adicionan ciertos requisitos para la validación previa. Sociedad Salesiana trabaja con nuestro proveedor tecnológico, se inicia a hacer pruebas, pero vuelve a surgir un cambio y no se concluye. Ese cambio fue cuando, dentro que ya no íbamos a entrar con los códigos
que tenía establecida la tabla de la resolución 20, sino que iba a hacerlo todos los grandes contribuyentes, porque la DIAN en dicho momento caducó, no pudo responder a todos los contribuyentes que estaban ingresando. Entonces, después de la resolución 30, nos surge la resolución 42, que es la que tenemos vigente, es la que está en este momento del 5 de mayo del 2020. Y esta resolución es realmente la que ya nos define la totalidad de requisitos y cambios, ¿sí? Entonces, nos adicionan formas de pago, unidades de medida, nos incluyen los servicios educativos que en las demás resoluciones no estábamos, y ya nos da el último, nos da el final del calendario, ¿sí? Que es la implementación, ya la última fecha en la cual tenemos que iniciar, pues entre otros grandes cambios. Ya teniendo claridad de todos estos cambios que genera esta resolución, se realiza la actualización del registro de habilitación como facturadores electrónicos. Nos genera una resolución para set de pruebas y con ello iniciamos pues todos los ajustes y parametrizaciones con apoteosis y facture e iniciamos pruebas. Aquí hago referencia a qué es ese set. Ese set es que nosotros en la fase 1 realizamos un registro y la DIAN nos da como una resolución, como lo que hoy en día cada uno conoce su BS y su respectivo prefijo. Entonces, como es una prueba, a todas las empresas les asignaron set, pero pues con un código especial, que es la transmisión que se hizo, que con cada uno de responsable de facturación tuvimos la oportunidad de transmitir y ya pues con ello nos habilitan. Todo lo anterior se realiza en el ambiente de pruebas de apoteosis y con ello se enviaron 38 facturas de venta, 3 notas débito, 3 notas crédito y una nota débito. Como requisito eran nomás 8 facturas, una nota débito y una nota crédito, pero pues por el volumen de nuestras transacciones decidimos que fueran más y adicional pues más allá del volumen es que somos 18 sucursales, entonces traté de que en todas pues tratáramos de hacer como mínimo una, y en las sucursales que tienen diferentes, y en las presencias que tienen diferentes sucursales, en cada sucursal se generará la misma prueba. Al generar la nota de débito, de forma automática la DIAN nos inhabilita el set de pruebas y con ello se continúa el proceso para la salida en producción. Es decir, que al cerrar el set de pruebas ya hemos cumplido con todos los requisitos exigidos por la DIAN en el proceso de habilitación. Se continúa con la solicitud de resolución de facturación, conservando los prefijos para dar inicio al proceso en el ambiente de producción como facturadores electrónicos. El prefijo, ahí me refiero a la ABS, se conservó, nosotros no creamos nuevas resoluciones, solo pedimos una nueva numeración y autorización porque pues ya no estamos en facturación de computador, sino en facturación electrónica, pero generamos el mismo prefijo en todas las presencias y sucursales. Tuvimos que establecer ya una fecha definitiva para la salida en vivo y al definir esa fecha, la DIAN nos asigna la responsabilidad 52, que es facturador electrónico, que es la que visualizamos ahorita en la casilla 53 del RUT. Al adquirir sociedad salesiana, dicha responsabilidad no puede vender o prestar servicios sin la emisión del documento adecuado, que es la factura de venta electrónica. Pues este parágrafo, creo que este parrafito es bien claro, en que pues ya tenemos la responsabilidad, toda vez que nosotros vendamos un servicio, prestemos un servicio o vendamos un bien o un artículo, pues tenemos que generar una factura, ¿sí? En el caso que no se presente, por ejemplo, en el 20 de julio, en donde hay tiquete de venta o en alguna otra sucursal, pues generamos nuestra factura de tiquete de venta, pero tenemos que estar en la capacidad de que si uno de nuestros clientes nos pide factura de venta, tenemos que generarla porque por norma no está destituida, es en este momento legal, pero si nuestro cliente desea, también estamos en la obligación de generar su factura, o sea, factura electrónica. Continuamos con los documentos que emite la Sociedad Salesiana como soporte de venta de bienes y servicios. El primero de ellos, pues la factura de venta que se genera desde el sistema Apoteosis. En el sistema financiero Apoteosis se genera la facturación de venta de bienes y artículos, dentro de los cuales encontramos objetos religiosos, productos alimenticios, vinos, aceites, material educativo, entre otros.
y servicios o cargos, que serían todo lo de arrendamientos de bienes o inmuebles, servicios pastorales, los convenios, los servicios educativos, el servicio de alojamiento, servicios de piscina, servicios de casas de convivencia, servicios médicos, entre otros. Digamos que aquí traté como de ponerlo en general, ¿sí? Porque pues entre servicios médicos tendremos todo lo de los exámenes con sus diferentes nombres. Dentro de la convivencia también puede haber algo de alimentación, de pasadía, ¿sí? Todo ese tipo de servicios que están creados en el sistema de apoteosis como cargos. La venta de bienes y artículos y servicios han sido alineadas de acuerdo con el catálogo de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo contemplado en el anexo 8, Códigos de Productos de la Resolución 42, el cual también nos daba la libertad de tener códigos libres, pero que según los desarrollos y unificación en la que la nación va incorporando, decidimos incluirlo una vez en el proceso de unificación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra resolución 42, allá en su anexo 8, nos referencia el catálogo de artículos de Colombia Compra Eficiente. Eso tiene una segmentación, una estructura donde nos muestra artículos y nos muestra servicios. Eso tiene unos códigos y esos códigos son a nivel mundial. La idea de este catálogo es que a nivel mundial, pues por decirlo así, hablemos el mismo lenguaje. Los artículos y los cargos son muy genéricos por lo mismo y tanto, porque son a nivel mundial. Y nosotros, Sociedad Salesiana y el proveedor que tenemos, pues se hizo una reunión y se llegó a dicha conclusión pensando en el futuro, que nosotros en este momento tenemos una estructura ya de cargos y de artículos, que inclusive podíamos con ella seguir el proceso de facturación, pero pensando en el futuro y no tener que hacer reprocesos, pues por eso fue que decidimos unificar. Entonces, todo lo que existe en el sistema se homologó pues en compañía y ayuda inclusive de algunos de ustedes. Bien, sí, le doy la palabra a don José con la factura de venta de Educamos. Gracias, Cindy. En este segundo ítem aparece como documento soporte la factura electrónica de venta correspondiente al tema educativo. Antes de leer, bueno, este proceso fue uno de los más complejos ahorita, pues por suerte el ejercicio nos trae consigo que nosotros, con el primer ítem que mencionaba la señora Cindy, estábamos facturando, tenemos un promedio de facturas de más o menos 300 mensuales en toda la inspectoría. Pero entrando lo de los colegios, pasamos de esas 300 a 5.900. Fue un golpe duro y, como lo menciono en el ejercicio, no solamente en el proceso, sino en lo económico. En la resolución 42 de mayo 5 del 20, en su artículo 13, se definieron los documentos equivalentes válidos como soporte de operaciones fiscales. Y ojo con esto, no se incluyen allí los recibos de pago de matrículas y pensiones de los colegios y universidades. Entonces, este era uno, y lo vamos a ver con más precisión el día miércoles en las compras, pero era uno de los documentos equivalentes que la DIAN admitía como tal, como documento equivalente. Al sacarlo de documento equivalente, pues nos obliga o nos lleva a la obligación de tener que facturarlo electrónicamente. En el año 2019 se inició, esto es un poquito de historia respecto del software de cartera. En el año 2019 se inició el proceso de organización del software de cartera con la plataforma de CM Educamos en el Colegio Salesiano San José en Mosquera, Cundinamarca. Entonces, allí fue donde iniciamos el tema de la cartera, como un primer piloto. Pero para el momento ya se había iniciado el proceso académico con todos los colegios salesianos, excepto el Colegio Salesiano de Duitama. En este caso, el Colegio Salesiano de Duitama se encuentra en el proceso de entrada en la plataforma de Educamos, lógicamente no solamente con el software de cartera, sino también con el software académico, porque la idea es lograr esa integración no solamente en cada uno de los colegios de todos los elementos, de todos los módulos, sino también una integración de toda la inspectoría. Para ello, en el mes de marzo, la Comisión de Educación de la Sociedad Salesiana aprobó que se ingresara en el software de cartera y que lógicamente todos los colegios
hicieran todo su proceso a través de la plataforma de Educamos. Pero entre el mes de mayo y junio y julio estuvimos trabajando con los demás colegios salesianos en el proceso de ingreso, pero luego nos tocó prácticamente replantear el proceso con Educamos, ya que este no es un proveedor tecnológico para el tema de la DIAN, para el tema de la facturación electrónica. Ese es un proveedor tecnológico que soporta todo el tema educativo, pero no el tema de facturación. Y por tanto hubo que hacer, ya lo mencionaba arriba, un contrato nuevo para relacionar a Facture con Educamos. En este momento Educamos no nos está cobrando pues ese desarrollo, ellos lo están haciendo pues porque tienen contratos con los diferentes colegios salesianos. El último, como les mencioné, fue el del salesiano de Duitama, que ya ingresó al proceso, pero ya todos los colegios salesianos tienen su contrato con Educamos. Y Educamos se compromete y se comprometió a entregar la información a Facture para desde allí enviar las facturas a cada uno de los padres de familia. Entonces, de acuerdo con esto, se requiere precisar estos elementos. Primero, las facturas de los colegios salesianos privados serán emitidas por Sociedad Salesiana COP a través del proveedor Facture SAS. Es decir, lo que antes teníamos en Educamos era el que, de alguna manera, como era documento equivalente, nos servía para enviarle al padre de familia. En este momento ya no sirve como documento soporte de la venta del servicio, sino que el soporte de la venta del servicio lo va a hacer Facture. SIM Educamos desarrolló el proceso soporte de la facturación a través de un archivo en Excel, el cual se generará a partir de la información de los alumnos y su responsable pagador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podíamos perder el trabajo que ya se hizo con Educamos en cuanto al tema de cartera, porque la facturación electrónica o el padre de familia no va a poder entrar a Facture a revisar su histórico de facturas, lo que debe, lo que ha pagado, esa relación con el profesor, con el coordinador, con todo el tema académico. Facture es un operador de facturas, ¿cierto? Es una empresa que nos va a cuidar como tal el ejercicio de la facturación, a hacer el archivo, a tener el control de envío, de recepción de esas notas crédito y débito también, pero no es el responsable de la parte académica. Entonces, ¿qué hicimos o qué se hizo? Con el apoyo de todos los colegios y las personas que trabajan en los colegios, a quienes les agradezco por todo ese trabajo desarrollado, que se transportó o se modificó la forma de enviar la facturación, por tanto que ya no va a ser directamente del mismo Educamos, sino de Facture. Y a partir de marzo del 2021, nos lo ha prometido así Educamos, se entregará la información de forma automática a Facture por el sistema app. Ese es un sistema automático que llevará la información directa, es decir, que cuando Educamos genere lo que ahora llamamos el recibo de pago para la factura, en ese momento lo hará automático. Por ahora nos toca con un archivo Excel. Y aquí las personas de los colegios estamos en negociación con Educamos para validar si ellos en principio no lo generan para que ustedes lo carguen a Facture o ellos mismos lo carguen. Esa es una parte que definiremos esta semana. La metodología del recibo de pago generado y gestionado por SIM Educamos continúa igual. Continuamos igual con el recibo de Educamos. Se generarán los códigos de barra y el archivo que se emite desde la plataforma hacia la entidad bancaria continúa igual, así como también el recaudo. O sea que Facture no se va a encargar del recaudo ni se va a encargar de la relación con los padres de familia. Sigue siendo Educamos el encargado de eso. Para este propósito se ha cambiado el nombre de recibo. Antes lo llamábamos el recibo número de matrícula o de pensión, y ahora se va a llamar recibo para pago de factura número, y ahí el número. Conservando el número de la factura electrónica que posteriormente se cargará a la plataforma de Facture. Es decir que un colegio va a tener un número en su recibo, pero luego ese mismo va a ser el número de la factura. Pero el controlador de la numeración es Facture. Entiendo que pueda sonar un poquito enredado, quiero que sea claro. Facture es el encargado de cuidar la numeración de la facturación. Y Educamos es el encargado de cuidar que ese consecutivo internamente en Educamos no se vaya a alterar. De acuerdo a la normatividad, se requirió la solicitud de autorización de facturación para cada uno de los colegios salesianos. Previamente, hace 2 semanas, le envié a cada colegio
su nueva resolución de facturación. Es decir, antes, cuando teníamos el documento equivalente para los colegios con pensión o por matrícula, ese documento era libre, nosotros lo controlábamos, nosotros éramos los que decíamos la BE número tal a tal. Pero ahora, este documento es emitido esta numeración es emitida por la DIAN como la facturación que antes era impresa. Por tanto, hubo necesidad de cambiar la BE que no era controlada por la DIAN por el documento SE, que se llama Servicio Educativo, con control de numeración. Este prefijo estará acompañado del código interno designado para cada colegio. Ejemplo, el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco será el SE02. Cabe agregar que la numeración a partir del mes de octubre del 2020 inició el primero para todos los colegios, el 1 de octubre, el 1 de octubre. La emisión y transmisión de cada factura nota débito y nota crédito tiene un costo de 154 pesos por cada una. Es decir, que un colegio que cuente con 1.000 alumnos cancelará mensualmente 154.000 pesos y aproximadamente 1.694.000 al año. Los gastos de implementación serán cobrados a cada colegio por el número de alumnos actual. Los mencionados gastos corresponden a la empresa Facture S.A. El archivo de causación emitido por S&M Educamos para el cargue en apoteosis continúa igual, modificando el documento soporte. A partir de 2021, contando con las matrículas, ojo con esto, contando con las matrículas, la emisión de las facturas y las cuentas por cobrar se realizarán a los padres de familia o pagadores responsables del alumno. Ya no podemos continuar facturándole al alumno como lo tenemos actualmente y que en este momento en nuestra contabilidad hay una cuenta por cobrar a los alumnos, por tanto que el responsable tributario de esa factura es el pagador de este alumno. Puede ser el padre de familia, en otras ocasiones la abuelita, en otras ocasiones alguna entidad que soporta como plan padrinos, pero el pagador responsable ya no va a ser el alumno como lo tenemos actualmente, pues la DIAN ha determinado que este responsable y que la factura ser un título o valor tiene que estar a nombre de una persona, a un adulto responsable. Bien, continuamos con el número 3, que es el documento equivalente tipo POS. Muy importante este punto también. De acuerdo con el artículo 13 de la resolución 42 de mayo 5 del 20, numeral 1, se continuará expidiendo el documento tiquete de venta tipo POS. Allá en la obra salesiana del Niño Jesús lo tienen súper claro, seguramente en el Centro Don Bosco y para algunos colegios que facturan tipo POS. En los diferentes puntos de venta autorizados, vean aquí dice la librería, restaurante, el parqueadero, las oficinas administrativas para algunos cargos relacionados con el servicio educativo, donde se facturan los formularios, los certificados, entre otros. Pero se requiere, esto lo dijo Cindy hace un momento, pero se requiere contar con la posibilidad inmediata de emitir la factura electrónica cuando el cliente así lo solicite. Es decir, hacemos un ejemplo, en la librería salesiana del Niño Jesús se vende una imagen, pero el cliente pide que le emitan una factura electrónica. En ese momento, la persona encargada tiene que emitirle la factura electrónica a este contribuyente o a este cliente, porque de lo contrario tendríamos inconvenientes con lo que nos menciona la norma. Dice así textualmente: pese a que se autorizó a los responsables de facturar la posibilidad de hacerlo a través del tiquete de venta tipo POS y que este documento también cuenta con un consecutivo autorizado por la DIAN, también se determinó la adición, esta adición la estoy mencionando aquí en el pie de página, la adición la hace el parágrafo 4 del artículo 616 de la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019 en su artículo 18. Lo adicionó, realizada en el parágrafo 4 del 616, que los documentos, ojo esto, porque así como nos aplica para la venta, luego lo vamos a ver en las compras, pero por ahora la venta. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas,
ni a costos y deducciones en impuestos de la renta y complementarios para el adquiriente. Ojo, prácticamente lo que nos están diciendo aquí es que ese documento usted lo puede emitir y la empresa lo puede emitir, pero para algunos contribuyentes no les va a servir. ¿Y cuándo no les va a servir? Cuando ellos vayan a soportar un gasto en sus empresas o vayan a soportar una deducción de IVA en ese IVA descontable al que tenemos posibilidades. Es decir, que como lo menciono, lo vamos a ver con más profundidad el día miércoles en las compras, pero por ahora, si el cliente me dice, yo necesito una factura electrónica, debo elaborarse. Entonces, en ese momento, como decía en el ejemplo, la librería tiene que pasar a hacer una factura electrónica y anular o dejar de lado la facturación tipo POS. En ese orden, ya en el tema del hacer, vamos a ver cómo lo abordamos para que nos sea más sencillo. Bien, la mencionada disposición será adoptada a partir del 1 de noviembre del 2020. Por tanto, la disposición de emitir las facturas electrónicas cuando sean solicitadas por los clientes debe ser una responsabilidad de los puntos de venta que emitan este tipo de documento equivalente. Desde el economato inspectorial incluirá en el manual de facturación el proceder al respecto. Entonces, aquí tenemos que mirar, por ejemplo, en la obra salesiana del Niño Jesús, allá para todos que están muy pendientes, el tema del parqueadero, ¿cierto? Porque el documento tiquete de parqueadero no ha sido escribido, no ha sido metido entre los documentos equivalentes válidos. Es decir, que lo tendríamos como tipo POS, y al ser tipo POS, el cliente podría solicitar una factura electrónica. Por último, en el tema de facturas, bueno, se lo dejo a la señorita Cindy Giselle para que me colabore con este ítem, por favor. Me quiero ahí devolver un poquitico, don José mencionó lo de Educamos, quiero ahí hacer una precisión. Educamos hace su factura, ¿cierto? Y se la envía a Facture. ¿Qué va a hacer Facture? Transmitirla y notificarle por el correo electrónico al papá del estudiante su factura electrónica. Con esa factura es como la legalización para no incumplir en la normatividad, pero para el pago ahí sí ya hacen su proceso común y corriente como lo vienen desarrollando. ¿Listo? Continuamos con la factura de venta de cuenta interna. Sociedad Salesiana Co. se presenta además de los documentos mencionados en los anteriores numerales las cuentas internas y estas se generan por la prestación de servicios o venta de bienes entre las presencias. Las cuentas internas no hacen parte del proceso de facturación electrónica, pero se requiere que se elaboren y emitan en el momento en que se preste el servicio o se entreguen los bienes. Por favor, hay que tener bastante claridad. La cuenta interna no se transmite, ella no va a ir a Facture, ella no va a generar un código QFI ni un código QR, porque no están incluidas. Adicionalmente, pues, como ahí bien lo dice, son nuestras transacciones internas, ¿sí? Pero sí es importante la precisión en la emisión de ella, porque ahí lo acabo de resaltar don José. La oportunidad de elaboración es determinada en el proceso de facturación, ya que el comprobante contable es consecutivo único, venta de bienes y servicios, el cual no se puede modificar o alterar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo hoy voy en una factura el 19 de octubre y tenía que hacer una cuenta interna el día de ayer o el día de antier, yo ya no puedo darles el permiso de que ustedes cambien la fecha y lo pongan con fecha de ayer o de antier, porque el consecutivo de la BT es el mismo, es único, entonces eso nos generaría inconsistencia pues en el sistema. Además de lo anterior, es muy importante que entre las presencias se respete la causación y el pago oportuno, ya que aunque ese proceso es interno, la presencia que presta el servicio o entrega un bien requiere el flujo de recursos. Adicional al flujo de recursos y la oportunidad, es que al hacer este ejercicio con disciplina nos conlleva poder tener nuestra conciliación de cuentas internas al día, ¿sí? Y no que tengo todo el tiempo que revisar y devolvernos en el tiempo a ver qué faltó, qué sobró, sino que si tenemos ahí la oportunidad, pues nos garantiza varios procesos. Continúo, Cindy. Bien, la relación con los clientes.
La importancia que tiene hoy por hoy el conocimiento y la relación con los clientes, con la importancia que tiene hoy por hoy el conocimiento y relación con los clientes, debemos lograr con ellos relaciones mutuamente beneficiosas en pro de una sana cartera y lo que es más relevante, en un flujo de servicios y o productos más eficiente. Este párrafo tiene que ver un poco con el sistema de gestión de calidad también, digamos de alguna manera como referenciado desde el tema del ambiente de proveedores, ¿no? Pero estos para nosotros clientes, para ellos nos convertimos en su proveedor. Y tenemos que lograr ese conocimiento y una relación estrecha entre unos y otros, de modo que, como lo menciono, tengamos una sana cartera y que tengamos una relación que nos permita mover recursos, mover flujo de servicios y productos. La identificación plena del cliente no es solo un requisito de Sociedad Salesiana, corresponde a una necesidad de información consagrada en el literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario. ¿Qué es este artículo? El 617 es el que nos determina cuáles son los requisitos de la factura. Y uno de los requisitos de la factura es la identificación plena del cliente. De hecho, para la facturación electrónica se requiere también el correo electrónico de notificación de la factura. Adjunto se hace entrega de un modelo de circular para los clientes con el fin de actualizar la información. Este debe ser adaptado en cada una de las presencias y enviado a sus clientes actuales y a los clientes nuevos especialmente. Entonces aquí se las presento, es una circular ya en el año 2018, si no estoy mal, en noviembre, habíamos enviado el documento, permítanme un segundo por favor, la circular para las compras. Se me refundió la circular para los clientes. A ver si está por aquí. Está la de los proveedores, que vamos a ver no, sí, está la de los clientes, perdón. Sí, esta es. Entonces, se les va a adjuntar esta circular. Ya en algún momento se había enviado en el año 2018, como lo menciono. Y aquí básicamente le vamos a decir a nuestros clientes, les pido el favor de que cada uno le haga los cambios necesarios, así como fue la primera vez. Aquí estamos hablando ya del decreto y la resolución que hemos hablado en estas presentaciones. Indicar muy bien la presencia. Y aquí le vamos a decir a nuestros clientes que ya nos encontramos facturando electrónicamente. Por lo tanto, les agradecemos formalmente diligenciar el formato adjunto, que básicamente nos dice los datos básicos del cliente, ¿cierto? Y le pedimos el favor de que nos den, dándonos esa información básica, confirmar el correo electrónico y la persona asignada por la empresa, por el cliente, para la recepción de la factura. Aquí también estamos diciendo que es importantísimo el correo electrónico. Entonces, este modelo de circular lo vamos a enviar junto con la circular interna de Sociedad Salesiana, para que ustedes, por favor, la hagan llegar a todos sus clientes. Y la tengamos muy de la mano siempre que vayamos a crear un cliente, siempre que vayamos a crear el cliente o el cliente inclusive llegue a nuestro puesto de trabajo, a nuestro punto de venta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allí vamos a dejar consagrado, registrado el correo electrónico que el cliente me está diciendo donde yo le notifique la factura. Entonces, si eso no pasa, entonces aquí está un punto importante. Ya en atención de casos que se pueden presentar, es que el cliente no tiene o no quiere dar el correo. Lo quisimos poner así porque en algunas ocasiones el cliente sí tiene el correo, pero no lo quiere dar, ¿cierto? O no lo da porque está de afán o por las diferentes situaciones que se puedan presentar. Entonces ya ahorita Cindy, que nos cuenta aquí en atención de casos especiales, vamos a saber qué hacer cuando nos pase eso. Cindy. Cliente que no tiene o que no quiere dar el correo. Es muy probable que muchos de nuestros clientes no conozcan las nuevas disposiciones tributarias y en algunos casos no les interese. Sin embargo, Sociedad Salesiana Co. debe garantizar el proceso de facturación electrónica, ya que es el mecanismo de cobro legal para constituir un título valor. Para el efecto, cuando un cliente no entregue el correo electrónico, la factura debe ser impresa y firmada por el cliente,
que la recibe con la nota de aceptación. Sin embargo, se ha creado un correo electrónico institucional para direccionar la factura electrónica. El correo es clientesincorreo@sdbco.org. Por favor, de ese correíto será en el momento nosotros creamos nuestro cliente normal, pero al poner la dirección de correo electrónico, que es donde se notifica, pues irá a esta, clientesincorreo@sdbco.org. Este correo será exclusivamente administrado desde el economato inspectorial, ya que de requerirse una reimpresión o reenvío a otro correo, el usuario lo hará desde la plataforma Facture. En todo caso, procurar siempre el correo real del cliente. Es decir, que nosotros no les vamos a dar a cada responsable presencia la clave de este correo porque no es necesario. Si el cliente en su momento llega y te dice, ya tengo el correo, pero en ese momento no, entonces, ¿qué hacemos? Entramos al portafolio de Facture y desde allá mismo reenviamos al correo. El ingeniero está ahí pidiéndonos la palabra, se la un momentico. Cindy, de pronto una aclaración ahí en ese momento es, como la norma dice que el cliente debe aceptar la recepción de la mercancía o la condición de la factura, siendo que este correo no va a tener esa aceptación, ¿cómo es el tema? Ok, ahí por eso mencionábamos que es donde nos toca a nosotros imprimir esa factura y que el cliente la firme poniendo una anotación de aceptación. ¿Y qué vamos a hacer con esas facturas? Vamos a crear una carpetica y la vamos a guardar porque ese será nuestro soporte en el futuro en caso de un requerimiento de alguna petición por la DIAN o el mismo cliente, donde digamos, mire, su merced no nos suministró el correo electrónico, pero fue aceptada en físico, entonces aquí está su firma de aceptación. También, Cindy, Sí, para ampliarle ahí el tema, Cindy, el ejercicio de la aceptación se da tácitamente cuando ya se ha enviado la factura al correo, en este caso a este correo, ya tengo la firma, o en otros casos podría ser correo electrónico de aceptación, ya lo miramos porque puede ser un caso particular, el cliente en ese momento tendría que hacer la aceptación tácita, es decir, que él mismo cuando renunció a no decir su correo, finalmente está aceptando tácitamente la factura. Gracias, Cindy, continuemos. La DIAN ahí toma 72 horas, donde llegará el correo nuestro, ¿cierto? El correo que está creado por Sociedad Salesiana, y nosotros no vamos a entrar a cada correo a darle la aceptación. Ella tiene un término, como él identifica que el correo sí tiene dominio y que tuvo su destinación, pero el cliente no lo abrió, se da por hecho la aceptación. ¿Listo? Seguimos con la contingencia. Bueno, en la sección 7, en su artículo 31, numeral 1 de la resolución 42 del 5 de mayo del 2020, nos cita que existen algunas medidas que adoptar en caso de contingencia durante el proceso de generación de una factura electrónica. Cuando el facturador no puede expedir la factura electrónica por inconvenientes tecnológicos, puede facturar a través de las facturas de contingencia, cuya numeración previamente debe haber sido solicitada a la DIAN en talonario de papel. Una vez se supere la contingencia, se deberá transcribir la información de las facturas generadas en contingencia en formato XML y transmitirla a la DIAN para su respectiva validación. Para el envío de las mismas se cuenta con 30 días calendario. Lo mencionado anteriormente se puede presentar cuando nos quedamos sin luz, el sistema se caiga o por alguna otra razón no podamos emitir la factura. Para el efecto, cada presencia o punto de venta contará con un talonario preimpreso sobre el cual se darán instrucciones antes del 15 de noviembre del 2020, ya que se requiere coordinar con la imprenta y solicitar la resolución de autorización de facturación, además de ubicar y precisar el mecanismo de la terminación de la contingencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poner un ejemplo para contextualizar. Se nos fue la luz y nosotros pues necesitamos facturar porque tenemos ahí el cliente. Entonces, ¿qué hacemos? En el talonario, que ya tiene ahí expresamente su autorización de resolución, ¿cierto? Hacemos la factura de papel. Luego tendremos que transmitirla por archivo XML. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya esa factura al cliente ya no le va a llegar con su representación gráfica de código QFIN y QR, ¿sí? Porque a cambio de eso él se llevó la de papel como tal, sino que sí tengo que darle la validación, es decir, informarle a la DIAN esa factura de contingencia
qué información contenía, cuánto pagué, qué artículo, qué servicio vendí, ¿sí? Y pues transmitirla. De eso tenemos 30 días. Pues la idea es que estos casos no pasen, ¿sí? En la mayoría, pero pues si es algo ya de fuerza mayor, pues no tenemos otra opción. Hay otra que es la no transmisión inmediata. La anterior es un problema nuestro, es decir, bien sea de apoteosis, bien sea de la casa porque no hay energía, o bien sea de Facture, que es nuestro proveedor tecnológico. Y el segundo caso es la no transmisión inmediata, que es cuando la DIAN se declara en contingencia. Entonces, de acuerdo con lo indicado en el numeral 3 del artículo 31 de la resolución 42 del 5 de mayo, puede presentarse la ocasión que la DIAN impida la transmisión y validación como se indica. Cuando por inconvenientes tecnológicos no haya disponibilidad del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que impida la transmisión y validación de la factura electrónica de venta en el sistema, generará un aviso electrónico, informando el inconveniente de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico de factura electrónica de venta, y deberá continuar facturando electrónicamente, expidiendo la misma sin el documento electrónico de validación. Restablecido el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta a la Unidad de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se deberá continuar con el procedimiento de transmisión, validación, expedición y recepción de la factura de venta, nota de débito, nota de crédito e instrumentos electrónicos que deriven la facturación electrónica de venta. ¿Qué nos quiere decir este parágrafo? Cuando la DIAN es quien tiene el inconveniente que hace Sociedad Salesiana, sigue transmitiendo su factura normal, solo que no va a tener validación previa. ¿Cómo podemos identificar esa validación previa? Cuando nosotros ingresamos a Facture nos va a decir seguramente validación fallida, que ya en varios los han visto, de pronto los padres sí no conocen, pero bueno, la plataforma que nosotros tenemos en Facture, ella nos da unas convenciones donde nos dice si el cliente aceptó, si el cliente rechazó y si la DIAN le dio la validación previa o no le dio validación previa y es fallida. Entonces nosotros seguramente transmitiremos en ese momento todas nuestras facturas y iremos a consultar en Facture y todas dirán validación fallida, validación fallida. Entonces, cuando la DIAN reactive su proceso, ella solita automáticamente volverá a hacer la validación y pasa todas las facturas a la DIAN. O sea, ya no tendríamos nosotros que reprocesar, como nos puede pasar cuando es contingencia propia, sino ella misma se emitirá y el proceso continúa normal. Bien, te doy la palabra, José. Muchas gracias, Cindy. Con este tema terminamos la lectura o socialización del documento, que como ustedes ven, tiene algunos temas álgidos. Yo quisiera que fuera todavía más sencillo, más práctico, pero necesariamente tiene que tener ese argumento normativo para que a los colegas, a todos los colaboradores, compañeros de la administración y de los diferentes servicios nos quede claro y que finalmente tiene un respaldo normativo, no por querer ser que, como lo dice la norma, tenemos que aplicarlo todo básicamente así, sino que encontremos el punto donde lo hagamos bien hecho, a tiempo, y de esta manera cumplamos nuestra responsabilidad. No quisimos colocar en el documento las sanciones que dan lugar cuando no hacemos la facturación electrónica, pero la sanción ciertamente es el cierre del establecimiento. Si uno de nuestros puntos de venta incumple o la DIAN determina que estamos incumpliendo por algún motivo o razón, pues la sanción, como le digo, es el cierre del establecimiento y no el cierre del establecimiento del punto de venta de la librería aquí en el centro, sino el establecimiento como sociedad salesiana, es decir, todos los colegios diríamos que tendríamos un par en la operación. Pues ese extremo, pues no, cuando determinan cierre de establecimiento es complejo y todo el mundo se enterará. Esperemos nunca estar en esa posición. Hemos hecho todo el ejercicio, hemos hecho el camino para lograr la facturación. En este momento estamos, como educamos, que ya si Dios permite esta semana vamos culminando, facturar o transmitir a Facture las facturas de las pensiones del mes de diciembre, perdón, de octubre. Vamos a abrir el espacio, padre Rafael, compañeros, para preguntas, solicitudes,
Y si no hay preguntas, entonces nosotros también las hacemos para ver el feedback de la información que acabamos de dar, padre Rafael. Muchas gracias a todos por su atención. Espero la información haya sido de su interés, de la necesidad de hacerlo cada día mejor. Muchas gracias.